Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Reumatología el apoyo para el desarrollo de los webinars de Eje SAR Pediátrico. Yo soy María Teresa Paz, jefe del Servicio de Reumatología Infantil de la Clínica Universitaria Reina Fabiola y coordinadora de la carrera de Reumatología de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba. Me acompaña como secretaria la doctora María Hortas, que es reumatóloga infantil, médica de planta del Servicio de Reumatología Infantil del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata. Y el tema que nos convoca es el plasma de convalecientes en el tratamiento de COVID-19. Estará a cargo de la doctora Lorena Regairás. Ella es jefa de inmunología del Hospital Sor María Ludovica de La Plata, asesora de la Dirección Provincial de Hospitales de la provincia de Buenos Aires. Doctora, adelante. Feliz de estar acá. Espero poder contarles, transmitirles claramente lo que estamos haciendo, que es un trabajo enorme y sé que es un tema que está socialmente en boca de todos, de ahí el interés, ¿no?, en la población, porque ya vamos a ver, ya me estaba poniendo nerviosa, vamos. Lo que mal empieza, bien acaba, así que vamos. Vamos a pasar, esta es la agenda por la que vamos a ir transitando este tema. Vamos a empezar con la definición de plasma y hablar algo de los anticuerpos neutralizantes. Vamos a ver el uso histórico de plasma, esto no es nada nuevo. Se ha usado en muchísimas epidemias con mayor o menor éxito. Vamos a charlar después qué es lo que está pasando en el mundo con el plasma y por último cómo nos está yendo la provincia de Buenos Aires, que fue un poco pionera en esto del uso del plasma y creamos con un grupo de gente, la verdad que muy bueno, muy trabajadora, el registro único de donantes de plasma y normatizamos la obtención, el procesamiento y la distribución junto con las recomendaciones terapéuticas para el uso en COVID. Y nosotros sabemos que para COVID, por ahora, no hay evidencia que haya un tratamiento seguro y que sea totalmente efectivo. Esa es la realidad. Los tratamientos dirigidos específicamente contra el virus permanecen en investigación hoy por hoy. Asimismo las vacunas, ¿no es cierto? Por lo tanto, por ahora, el plasma de convalecientes es el único tratamiento que es específico, pero es específico porque está basado en anticuerpos contra el SARS-CoV-2, y que demostró ser seguro y pareciera ser eficaz con los últimos resultados en los últimos trabajos que están apareciendo recién ahora. Y el plasma de convaleciente que es un ejemplo clásico de inmunización pasiva. Esto es, pasarle anticuerpos de un paciente recuperado de COVID-19 a pacientes que tienen la enfermedad, o sea, esto sería un uso terapéutico, o que tienen riesgo de sufrirla. Esto es el tratamiento preventivo. Y acá tenemos dos ejemplos de los dos grandes estudios que hay en curso, acá en Argentina por lo menos, que uno es el de Fernando Pola, que sería el tratamiento preventivo, el uso preventivo del plasma, y el otro, el terapéutico, que es la finalidad del protocolo nuestro de provincia. Como ya les dije hoy, esto no es nada nuevo, se ha usado en epidemias de otros coronavirus y en otras epidemias como virus Junín. Nosotros somos pioneros en Argentina, la verdad es que tenemos una experiencia enorme y somos ejemplo para el mundo con el tratamiento de plasma para fiebre hemorrágica argentina. Esto es cierto, nos usan de ejemplo en casi todos los trabajos. También se usó para H1N1, contra el ébola y otros virus. Y en toda esta experiencia se ha visto que funciona mejor, ya vamos a ver por qué, en fases tempranas, más que en fases tardías. En algunos trabajos también se muestra que en fases tardías ha tenido algo de mejoría, pero esto no es, en general, no se debe a la neutralización de anticuerpos, sino a algunos factores antiinflamatorios que tiene el plasma.
Y el mecanismo fundamental de eficacia del plasma es porque reduce la carga viral, inhibe la replicación viral. Esto es a través de los anticuerpos neutralizantes. Estos anticuerpos lo que hacen es unirse a los virus e inhiben la internalización del virus en la célula, inhibiendo también, si esto pasara y no pudiera inhibir el ingreso a célula, inhibe la replicación viral. Son anticuerpos, ahora vamos a ver otra slide, pero que se unen y lo neutralizan, con lo cual queda bloqueado. Ustedes saben que este virus, el SARS-CoV-2, es un virus envuelto de cadena simple, ARN, que tiene 4 proteínas fundamentales, estructurales, que son la glicoproteína S, de espiga o spike, la M, de membrana, la E, de envoltura, y la N, que es la de la nucleocápside. La que nos va a importar más que nada en este momento, en plasma de convalecientes, es la proteína S. ¿Por qué? Porque la proteína S es la encargada de la unión y de la fusión a la membrana a través de, fíjense que es acá, es esta verde, que está pintadita de verde, que es la que se une a los receptores AC2, y a partir de ahí, de esa unión, se va a fusionar a la membrana y va a ingresar a la célula. Esta proteína, la proteína Spike, que es además contra la que se dirigen casi todos los ELISA para diagnóstico, tiene 2 unidades, la 1 y la 2. La 1, que es la que directamente se une al receptor, tiene 2 dominios. El N-terminal y el de unión, el realmente de unión al receptor. Contra esa subunidad, a su vez de la subunidad 1, es que se dirigen los anticuerpos neutralizantes. Y si uno ve la respuesta serológica, o sea, la respuesta de anticuerpos ante una infección en la enfermedad COVID, podemos ver que el día 1 de infección es este, obviamente, y recién, a partir del día 12, 14, empezamos a notar aumento de inmunoglobulina M y G. Esta enfermedad tiene esa particularidad, que las dos, todos sabemos que la IgM en general aumenta, empieza a fabricarse antes que la G, lógicamente. Pero en esta enfermedad no se sabe bien por qué aumentan las dos juntas. El tema acá importante es que la IgG aumenta a partir del día 10 y que en casos severos es mucho mayor la titulación de anticuerpos que en casos más leves. Y asimismo, no se sabe tampoco por qué, en un grupo bastante importante de pacientes, en alrededor del 30%, que tuvieron la enfermedad, ni siquiera, en ese grupo ni siquiera encontramos titulaciones de anticuerpos IgG. Esta curva también podemos extrapolarla a pacientes añosos. Este tipo de curva de gran concentración de IgG, anti-SARS-CoV-2, específicamente anti-S, la vemos en enfermedades graves y en pacientes más grandes. En pacientes jóvenes y en pacientes con enfermedades leves tendemos a ver una curva un poco menos importante. Esto nos embroma un poco con los donantes, porque la mayoría de los donantes son, en general, gente joven y gente que ha pasado por infecciones no tan severas. El que tuvo infecciones graves, en general, no está muy dispuesto a donar. Fíjense la importancia de los títulos, de titular los anticuerpos en los plasmas que uno infunde. Esto es algo muy nuevo de hace una semana que mostró la Clínica Mayo en un curso que hizo de varias horas online, en el que ellos demuestran, o por lo menos reportan, que tiene una relación el título de anticuerpos, cuanto más alto, menor porcentaje de muerte, en aquellos pacientes, solo en aquellos pacientes que no fueron intubados, si el plasma fue dado en las primeras 72 horas, y en pacientes menores de 80 años. Todos esos son factores más bien de buen pronóstico, entre comillas, pero que estuvieron asociados a mayor titulación de anticuerpos. Son los títulos que tenían los pacientes que recibieron plasma. O sea, la cantidad de títulos de anticuerpos en los plasmas que recibieron estos pacientes. Y esto no es así cuando uno toma el porcentaje global a 7 días, pero sí fíjense que si se achica el N, sí tiene mucho que ver. O sea que en títulos de más de 1 en 640 es una
disminución de la mortalidad del 50%, es muy alto. Esto en 1000 pacientes, ya llevan tratados ellos 50.000, como después les voy a mostrar. Y si uno mira este cuadro, esta slide, que lo vimos cientos de veces, todos seguramente, pero es interesante porque en las primeras fases de la enfermedad uno tiene una replicación viral lógicamente muy alta, ¿no? Es cuando ingresa el virus, se replica, va generando daño, sobre todo pulmonar en esta etapa, fase pulmonar, estadio 2A y 2B, y en la última etapa ya lo que predomina es la fase hiperinflamatoria, con nada de replicación viral. Con lo cual, si unimos lo que yo les dije antes, que es que el plasma, su función principal es inhibir la replicación viral, porque va a unirse al virus y no va a dejar que ingrese a la célula, y por lo tanto no va a dejar que se replique y que vuelva a salir y demás, ya uno vería claramente que el mejor momento para tratar a los pacientes es en el primer estadio, que acá sería un uso más bien preventivo, y ya como forma terapéutica, indicación como tratamiento, sería en esta fase, en la fase 2 pulmonar. Y esto, si uno lo une a la diapo anterior, en la de la producción propia de anticuerpos, uno ve que en los primeros 10 días no tenemos anticuerpos propios, que sería más o menos así. ¿Se ve la flechita? Bueno, así. Con lo cual, en la primera fase de replicación viral todavía no tenemos una gran producción propia de anticuerpos y tenemos una gran replicación viral. En ese momento es de gran utilidad el plasma de convaleciente, porque no tenemos lo propio y el virus está desatado. Por eso decimos siempre que una vez que ya pasó la fase pulmonar y que pasaron más de 10 días, o 12, 14, el plasma tiene muy, muy poco efecto porque ya el propio paciente está fabricando anticuerpos, salvo que sea un inmunodeficiente. Y fíjense cómo esta carga viral que veíamos recién se correlaciona también, este es un estudio muy lindo que hizo el Mount Sinai, en el cual ellos correlacionan la carga viral al momento del diagnóstico con la mortalidad. Entonces sugieren que la carga viral podría ser un predictor de mortalidad y podría ser usado para evaluar o para indicar un tratamiento más o menos agresivo de entrada y evitar la progresión a formas graves. Fíjense que cuanto más carga viral, más mortalidad. Esto es un trabajo muy lindo, macheado 1-4, con lo cual es bastante interesante. Entonces, si uno a esos pacientes les pudiera evaluar la carga viral y fuera muy alta, podría rápidamente en ese momento indicar plasma y evitar la progresión. Y yo les contaba hoy que el plasma no es nada nuevo, y fíjense en la cantidad de infecciones y de epidemias o pandemias, algunas de ellas en las que ha sido usado. Gripe española fue el primer registro que hay, es el primer registro que encontramos de uso de plasma convalecientes en una pandemia, hace un siglo. Fiebre hemorrágica argentina, por el doctor Julio Maestegui, gripe aviar, SARS, otro SARS en 2003, H1N1 en el 2009, y ébola. Y acá un resumen de los trabajos que hay, después si quieren ustedes los pueden buscar, pero en realidad fíjense que la mayoría de los estudios son todos diferentes, es difícil de compararlos, porque algunos son series de casos, otros metaanálisis, otros aleatorizados, con controles. No es muy fácil de comparar, pero fíjense, lo importante acá por ahí es ver la reducción de la mortalidad publicada en el uso con el uso de plasma en infecciones virales similares, en las que no ha habido tratamiento específico y que ha sido tan grave y tan rápida la diseminación viral y la afectación a nivel mundial, que el plasma, bueno, ha tenido éxito en mayor o menor medida en disminuir la mortalidad, porque es algo que hablábamos hoy, un poquitito antes de empezar el webinar, que es un producto que está disponible, que no es caro, y que a falta de un tratamiento eficaz y seguro y específico, bueno,
la verdad es que es muy sencillo de usar. Para influenza en el 1918, que es la gripe española, disminuyó la mortalidad en un 20%, virus Junín 93%, es enorme. Para SARS-CoV de 2003, el 1 disminuyó la mortalidad en un 73%, H1N1 2009 63%, ébola no tanto, 18%, y hay un metaanálisis que yo se los voy a mostrar un poquitito después, con un poquitito más de detalle, en el que salió publicado, este trabajo hará 10 días, por la Clínica Mayo, en el que reportan una mortalidad, comparando diferentes estudios, disminuida en un 57%. La verdad que son números bastante prometedores todos. Y la experiencia, ahora sí, vamos a meternos un poco en SARS-CoV-2 solamente. El primer, y vamos a ir de atrás para adelante también, para ver cómo fue la historia corta de esta enfermedad que empezó en diciembre hasta ahora, cómo fueron apareciendo algunos trabajos que fueron primero tímidamente mostrando, como 5 pacientes, después 10, hasta los últimos que son 20.000 pacientes. Pero bueno, yo quería mostrarles un poco la progresión, porque con estos 2-3 primeros trabajos nosotros empezamos a animarnos a formar el registro y a charlar y a ver qué se podía hacer, teniendo un poco el antecedente de virus Junín acá en Argentina, y con estos primeros trabajitos que les voy a mostrar. Este fue el primero de todos, en Wuhan, en el que muestran cómo fue, es un reporte de 5 pacientes nada más, que tenían carga viral elevada, eran pacientes que estaban muy graves, todos en ABM. A estos 5 pacientes le dieron 2 infusiones de plasma, con una titulación de anticuerpos bastante alta, más de 1 en 1000, y neutralizantes con más de 1 en 40. Encontraron ellos que los neutralizantes aumentaron después de la transfusión, lógicamente, y que el día 3, post-transfusión, 3 de esos 5 habían negativizado la carga viral. Y 37 días después, 3 de esos 5 pacientes habían sido dados de alta, y 2 estaban en una condición estable, estaban en piso después de haber recibido el plasma. Son 5, la verdad es que es muy poco, no está comparado con ningún otro grupo, pero bueno, este fue el primer registro de uso de plasma en el mundo. Sigue también en Wuhan, en el mismo lugar, el siguiente paper que muestra 10 pacientes, acá con una dosis sola de plasma y con una concentración de anticuerpos mayor, más de 1 en 640, tenían 16 días de duración de síntomas previo al momento de la infusión, y todos estaban con oxígeno. Estos eran pacientes que estaban menos graves, 3 de ellos en ARM nada más. Fíjense, después vamos a ir viendo también la dificultad en la comparación de los tratamientos, de los resultados, porque son series de casos en los que no hay unificación de criterios para indicar el tratamiento. Bueno, como resultado de estos 10 pacientes, 9 de los 10 mejoraron el estado respiratorio, 2 de esos 3 que estaban en ABM fueron extubados a las 72 horas de administrado el plasma, y 7 de los que tenían PCR positiva, que habían sido evaluados, tenían PCR positiva constatada en la historia clínica al comenzar el tratamiento, solamente 1 había persistido positivo a las 72 horas. En todos, que todos presentaban linfopenia, lógicamente, y en todos había aumentado el recuento linfocitario a las 72 horas, habían mejorado la función hepática y la PCR, y en ninguno de esos 10 pacientes, como los anteriores, se habían registrado efectos adversos. Nada, esto es para mostrarles cómo subieron los linfocitos, la PCR había bajado. El que mantuvo estos parámetros sin mejoría fue un paciente que tuvo una sobreinfección bacteriana pulmonar, pero en todos, como pueden ver, todos los parámetros de inflamación fueron disminuyendo, salvo en uno que fue el único que no mejoró. Después de ese trabajo, aparece el primer trabajo americano, que lo publica Houston. Este grupo
pertenece al programa de acceso expandido de plasma de Estados Unidos, y es el primer grupo de este programa de acceso extendido en el cual la FDA autoriza el uso de plasma y al Banco de Sangre de Estados Unidos y a todo hospital que se quisiera unir a la transfusión de plasma como tratamiento. Pero ya les digo, es el primer grupo que publica algo y el objetivo de ellos era evaluar seguridad y evolución clínica al día 7 y 14. Fíjense que los otros eran al día 3, al día 37, este es el día 7 y el día 14. Ellos reportan 25 pacientes que estaban muy graves, tenían un estadio grave o potencialmente mortal, o sea, críticamente afectados, con oxígeno todos con tratamiento convencional, y a todos se les suministró plasma. Ellos reportan que al día 7, 9 de los 25 tenían mejoría clínica, 7 habían sido dados de alta, y al día 14, 19 de esos 25 también estaban mejor clínicamente, y 11 habían sido dados de alta. La mejoría clínica le evalúan en saturación, en frecuencia cardíaca, en estado febril, una serie de parámetros que lógicamente no los puse acá porque era una tabla enorme, pero como resumen, ver que en estos trabajos, en todos estos primeros trabajos que fueron presentándose en abril, todos estos son de abril de este año, había promesas o por lo menos resultados esperanzadores de efecto terapéutico del plasma. La PCR en estos pacientes, volviendo a esto, al día 0 todos tenían una PCR elevada, un promedio de 15, al día 7 habían bajado a 3 y al día 14, 0. Ninguno de estos pacientes tampoco tuvo un efecto adverso severo relacionado a la transfusión en el primer día. La verdad es que lo muestro porque es el primer trabajo macheado que usa un grupo control, es del Mount Sinai de Nueva York. Ellos evalúan 39 pacientes con formas también severas o críticas. Fíjense que hasta ahora todos los trabajos muestran el uso terapéutico de plasma en pacientes muy graves. 39 pacientes con formas críticas, ya les dije, en el cual se les administra una unidad de plasma con anticuerpos titulados más de 1 en 320, hasta ahora no hay un trabajo que use la misma titulación. El promedio de edad en este grupo fue de 55 años, la mayoría varones, 75%, la mitad obesos, recordemos que es un estudio americano, la mayoría, el 87%, recibió oxígeno, no ventilados, solamente un 10% de ellos tenían ventilación mecánica. Y el otro 3% no recibía oxígeno. Fue un estudio retrospectivo que buscaron un grupo control con historias clínicas, contemporáneo, para que no tuviera sesgo de aprendizaje de la enfermedad, y muestran ellos, fíjense que está el grupo control es 1,4, si ven a la derecha la curva de sobrevida es bien clara, es muy significativa la diferencia en rojo en los que recibieron plasma de convaleciente de los que no la recibieron, y ellos reportan una mortalidad en el grupo que sí recibió plasma del 12,8% versus 24,4% del grupo que no recibió, del grupo control, del grupo que no había recibido plasma. Tenían el alta en el momento del estudio, que fue a los 30 días, fueron evaluados a los 30 días, el 71,8% de los pacientes con plasma versus 66,7% de los que no lo recibieron. Y ellos reportan una mayor sobrevida en los que reciben plasma que no estaban ventilados que en los que estaban ventilados. Y ninguno de estos pacientes tampoco tuvo efectos adversos. Esta es la página del grupo americano, del programa de acceso expandido para COVID. Fíjense que esta captura de pantalla es del día de hoy. Fíjense que participan en este programa 2.757 hospitales o clínicas. Están enrolados para este estudio
13.525 médicos tienen registrados, enrolados para recibir plasma, o pasibles de recibir plasma, 90.780 pacientes, y han recibido ya 60.392 al día de hoy. Esto es de hace un ratito. No, esto es al día de ayer, perdón, porque ellos no lo actualizan, lo van a actualizar más tarde. Y el primer trabajo que ellos muestran, nosotros hasta acá en paralelo con este trabajo de 5.000 pacientes, fue el 14 de mayo, sí, el 14 de mayo sale publicado este trabajo, y fue el 15 de mayo nosotros infundimos el primer paciente. Ellos ya tenían 5.000 en nada, en muy poquitos, en 15 días, pero la verdad es que hay dos médicas argentinas trabajando allá. Una es Laura Bober, que es una inmunóloga que está trabajando en Houston con el doctor Casadal, que nos ayudó muchísimo, muchísimo, todo permanente, le escribíamos a cada rato para ver cómo les iba yendo, qué métodos usaban, cómo transfundían, qué efectos adversos tenían. Y otra es la doctora Mónica Pagano, es una hematóloga que vive también en Estados Unidos, en Nueva York, y nos iban mandando sus webinars, sus resultados, porque la verdad es que bueno, es un grupo enorme que trabajaba muchísimo, que iban teniendo experiencia día a día, y fue para nosotros fundamental. Ellos publican este trabajo con 5.000 adultos hospitalizados también con formas severas, porque son los criterios de inclusión de ellos, formas severas o con riesgo inminente de muerte. 66% de esos pacientes estaban en terapia intensiva, la edad media fue de 62 años en este trabajo, y fíjense qué bajo el porcentaje de efectos adversos severos, fue de menos del 1%, o sea, fueron 25 pacientes, que se distribuyen de la siguiente manera: 11 tuvieron TRALE, ¿sí? 7 TACO, o sea, sobrecarga cardíaca, sobrecarga de volumen, 4 fallecieron y 3 tuvieron reacciones alérgicas severas. El primero es injuria pulmonar asociada a la transfusión, perdón que no lo dije. Todos estos efectos adversos medidos en las 4 primeras horas de la post-transfusión, lógicamente, porque muchas de estas eventualidades pueden suceder de por sí por la enfermedad de base, pero ellos las evalúan en las 4 horas posteriores a la transfusión, con la cual tienen una tasa bajísima. La tasa de mortalidad en todos estos pacientes, ellos reportan que fue del 15%, con lo cual concluyen, de eficacia no dicen nada, que el plasma de convaleciente es una práctica segura en pacientes que están hospitalizados con enfermedad severa o grave. El segundo trabajo que ellos publican, que estábamos esperando ansiosamente porque pensábamos que iban a hablar de eficacia, es de hace unos 20 días o menos de un mes, en el cual reportan seguridad de nuevo en 20.000 pacientes hospitalizados. Y acá confirman que los efectos adversos severos son bajísimos, o sea, el plasma es un producto seguro. Tienen reacciones transfusionales en menos del 1%, eventos trombóticos menos del 1%, y eventos cardíacos alrededor del 3%. Y esto hago una salvedad porque estos dos últimos, los médicos que fueron interrogados en relación a los efectos adversos, refieren que para ellos no estuvieron relacionados con la transfusión, sino más bien con SARS-CoV-2, pero bueno, los reportan porque sucedieron en las primeras horas post-transfusión. Pues recordemos que la trombosis es una complicación frecuente de esta enfermedad, pero bueno, como ocurrió en las primeras horas, igual lo reportan. La tasa de mortalidad acá en estos 20.000 pacientes ya había bajado casi a la mitad, 8%, y fíjense las diferencias acá en la mortalidad según en el estadio, según la gravedad de los pacientes en relación a la aplicación de plasma. Aquellos que estaban en terapia tuvieron una mortalidad del 10,5% versus 6% de los que lo recibieron en piso.
Los que estaban en RM tuvieron una mortalidad del 12% versus de los que no la requirieron, 6%. Los que tuvieron shock y fallo multiorgánico y recibieron plasma tuvieron una mortalidad del 14% versus de los del 7%. Con lo cual, vuelven a concluir que recibir plasma es seguro y que el uso más temprano de esta terapéutica pareciera reducir la mortalidad. Este es uno de los últimos trabajos que quería mostrarles, que hubiera sido ideal que pudiera ser terminado, porque es el único tratamiento que fue pensado como multicéntrico y doble ciego. También es chino. El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficacia y los efectos adversos, las dos cosas. Ellos quisieron enrolar 100 pacientes en cada grupo, no llegaron porque se les terminó no alcanzó el número de casos, terminó la pandemia en China, y llegaron a enrolar 103 pacientes con formas graves, de nuevo, el mismo grupo, formas graves o con riesgo inminente de muertes, y tuvieran un promedio de edad de 70 años. Fíjense que son bastante grandes, mucho más que los trabajos anteriores, y entre fecha de inicio de síntomas y la infusión de plasma, un promedio de 30 días. Esto es enorme, un tiempo enorme. Tiene de diferente con el resto que la instauración de plasma es muy tardía y la edad de los pacientes son mucho más longevos que los anteriores. Pero, si bien la idea era muy buena, no pudieron terminarlo, como les dije, porque el peso del N fue muy poco, entonces no pudieron concluir nada en cuanto a mejoría clínica, ni en cuanto a mortalidad, ni en cuanto al tiempo de alta, que ellos esto lo medían a 28 días, pero sí pudieron demostrar una tasa de negativización de la PCR a las 72 horas del 87%. O sea, en casi todos, de los que recibieron plasma versus 37% del grupo control con tratamiento estándar. O sea que el plasma sí vemos que negativiza la PCR, por lo menos en eso están todos de acuerdo. Pero fíjense también la diferencia en todos los trabajos, no hay unanimidad ni en edades, ni en gravedad, hasta ahora es lo que más hay, ni en tiempo desde fecha de inicio de síntomas a tratamiento, ni qué evalúan. Unos evalúan seguridad, otros eficacia, medidas en distinto tiempo, unos a los 3 días, otros a los 7. Esto es una enfermedad, bueno, que ya sabemos todos, ¿no? Que es tan grave y que no ha dado tiempo en la mayoría de los grupos de hacer tratamientos prospectivos a doble ciego y demás. Se usa como tratamiento y lo que se puede se evalúa. Esa fue la idea en la mayoría de los grupos. Este último, les prometo que es el último trabajo, pero esto es de la semana pasada, por eso me parece que es interesante, porque este es el grupo de Casadeval, de Houston, y que pertenecen a este programa de acceso expandido de la Clínica Mayo, que sí, ahora se animan un poco a afirmar la eficacia del plasma. Lo que hacen ellos en esto básicamente es como objetivo determinar el efecto del plasma en la mortalidad. Miden eso y lo que hacen es comparar datos de distintos ensayos de todo tipo. Todos los ensayos que encuentran, lo que tratan de hacer es ver el efecto en cada uno y compararlo y sacar una conclusión. Y dicen que encuentran una reducción del 57% en la mortalidad entre los dos grupos, tratados con plasma y no tratados con plasma. Esto es 13% en el grupo con plasma, comparada con un grupo de tratamiento estándar que es del 25%. O sea que casi baja a la mitad la mortalidad en aquellos tratados con plasma y tienen una P bien significativa, con lo cual concluyen que la evidencia a favor de la eficacia es importante, es alta, como agente terapéutico en pacientes hospitalizados. Nadie hasta ahora evaluó, salvo el estudio argentino que ya está, de Pollack, en cuanto a profilaxis. Todos estos son terapéuticos. Fíjense, todos los
los tratamientos que están en curso en el mundo. Algunos tuvieron que ser cerrados, como estos que les muestro acá, son los chinos, porque no tienen más pacientes, fueron cerrados antes de tiempo. Madrid, París, Beijing, bueno, son todos Colombia, etc. Son todos trabajos que están siendo cursados en este momento, todos distintos, algunos randomizados, otros no. Bueno, habrá que ver qué concluye todo esto, pero por ahora la verdad que es bastante promisorio todo lo que les mostré. Y con estos antecedentes, nosotros digo, ahora van a ver, somos un grupo bastante grande por suerte, y de lo más disímil, de personas que empezamos a pensar, a partir de la invitación, por lo menos yo, de un investigador del CONICET, que me invitó a participar de un estudio para una beca para hacer gamma-albumina hiperinmune y replicar el pseudovirus para hacer diagnóstico. Fuimos con esta idea al Instituto de Hemoterapia de la provincia, a preguntarle a la directora del instituto si no le interesaba que empezáramos a usar el plasma para investigación y para tratamiento, y ella la verdad es que se emocionó con la idea, estaba súper de acuerdo, y con esto se sumó un terapista de Buenos Aires que escuchó que estábamos con este tema, y así, de a poco, nos llamaron del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires porque habían escuchado que estábamos investigando esto, y a ver si esto podía ser aplicado en provincia, porque ellos tenían esta idea también y sabían que estábamos trabajando en esto, con lo cual así se formó este grupo, con Jucaiba, con el Instituto de Hemoterapia, con Dirección Provincial de Hospitales, y ahora van a ver también con la Escuela de Gobierno de Floreal Ferrara, que es de investigación. Así que bueno, entre todos empezamos a juntarnos, como ya les conté, y formamos a principios de mayo, escribimos el registro único de donantes de plasma convaleciente, que se llama así, de la provincia de Buenos Aires, y la normatización para la obtención, procesamiento, distribución, y escribimos también las recomendaciones terapéuticas para el uso de tratamientos con COVID, de pacientes con COVID en la provincia de Buenos Aires. Esto siempre bajo el ala de un proyecto de investigación, que se llama así, observacional, prospectivo, multicéntrico, que tiene una rama de análisis retrospectivo, tanto en adultos como pediátricos. Son varios estudios a la vez. Este que yo les digo, prospectivo multicéntrico, está a cargo, tenemos a 20 coinvestigadores en distintos hospitales, en 20 hospitales de la provincia de Buenos Aires, que van recolectando datos de estos pacientes que son transfundidos a través de una app que tienen en el celular o en la computadora, y al día 0, de las 72 horas, a los 7 días, a los 14, 21, 28, van subiendo información. Es muy sencilla, es como si fuera un Google Form, en donde van, bueno, ya les digo, cargando datos, y esos datos van a una base gigante, donde hay montones de programadores y de analistas que van viendo estos datos y nos los van informando. Esto por un lado. La rama de retrospectiva surge de algunos datos que teníamos, porque empezamos más rápido a infundir de lo que logramos organizar en esto de hacer la aplicación web y recolectar los 20 coinvestigadores, cada vez se van sumando un poco más, y en terminar de definir las variables y covariables, que son muchísimas, con lo cual no quisimos demorar la instauración de la indicación terapéutica, en función de tener todo armado para el protocolo. Con lo cual empezamos a infundir, el proyecto fue casi a la par, algún grupo de pacientes nos quedó desfasado, con lo cual eso sí hicimos retrospectivo, y el resto sigue retrospectivo. Otro estudio que se está haciendo a la par es de estos retrospectivos que nos quedaron, que son alrededor de 100, machearlos con 100, otros 100 historias clínicas, que hay unos 10
estudiantes de medicina haciendo eso, en los mismos hospitales, buscando 100 pacientes control en la misma época para que tenga un correlato más o menos lógico por el tipo de tratamiento, porque no es lo mismo el tratamiento que se usó antes, en marzo, por ejemplo, para esta enfermedad, que el que se usa ahora. Antes se usaba hidroxicloroquina de reglado y ahora no estaba reglada la Dexa pre-recovery, ahora sí, con lo cual tratamos de buscarlos al mismo momento. Así que hay, ya les digo, varios análisis, varios estudios en marcha. Y para que vean la situación de la provincia de Buenos Aires, los que no son de la provincia de Buenos Aires, acá tenemos, saben todos lógicamente que la provincia de Buenos Aires, acá vivimos casi la mitad, 40% de los habitantes de la Argentina, en una superficie que no es tan grande para eso, es el 11% de la superficie, con lo cual estamos todos bastante juntitos, y tenemos como ya saben, una tasa de infección muy, muy alta, con una tasa de letalidad, por suerte, no tan alta comparada con otros países, del 1,8%, pero bueno, fíjense que con esta situación es que nos propusimos empezar este tratamiento para ver si se podía ayudar de alguna manera. Y esto es lo que yo les contaba, este protocolo está bajo el ala de 4 instituciones, que una está a cargo, una obviamente fundamental, si no, no sería posible, es del Instituto de Hemoterapia, de la Dirección Provincial de Hospitales, que tiene a cargo todos los hospitales de la provincia. También participan sanatorios, hospitales provinciales, municipales y algunas instituciones privadas. CUCAIBA, fundamental. CUCAIBA es el Centro Único de Coordinador de Ablación e Implante de Buenos Aires. Sin ellos sería imposible todo lo que hacemos, ahora les voy a contar por qué. Y la Escuela de Gobierno en Salud, que se encarga de velar por la investigación, que esto sea llevado a cabo bajo una investigación con toda la seriedad que se merece, para que los resultados sean publicados y se pueda después mostrar si esto qué utilidad tiene, no solo para esta pandemia, sino para ojalá que ninguna, pero si es que aparece otra en un futuro. Y acá me quiero detener un segundo, porque bueno, los que son de la provincia de Buenos Aires y algunos otros también habrán oído que el viernes falleció la doctora Nora Echenique, que fue directora del Instituto de Hemoterapia, y la verdad que yo la conocí ahora con este proyecto, pero fue una de las principales impulsoras de este protocolo, y la verdad que para todos los que estamos en esto es una pérdida enorme, fue algo muy triste, inesperado, y que, bueno, en honor a ella y más que nunca vamos a seguir con este proyecto, pero bueno, la verdad es que es un golpe muy duro, pero bueno, estamos todos de pie y luchando más que antes. Como en este protocolo, la lista de donantes se conforma a través de un listado que nos da epidemiología del Ministerio de Salud, a los cuales llamamos por teléfono, uno por uno, todas las semanas. Cuando se van actualizando estas listas, las sacamos de CISA, bueno, ellos, y por la convocatoria abierta de donantes de plasma a través de una línea gratuita que CUCAIBA puso a disposición las 24 horas, y no solo hace esto CUCAIBA, sino que además pone a disposición los móviles para buscar a algunos donantes que no pueden acercarse voluntariamente porque son de lejos de la provincia o porque no tienen los medios, y además, en caso que el hospital que requiere el plasma no pudiera ir a buscarlo porque no tiene medios, CUCAIBA pone a disposición también algún móvil para llevar el plasma a donde se necesite. O sea, no solo se encarga del donante, sino también del producto final, que es el plasma, hacerlo llegar al paciente. Los requisitos de los donantes tienen que ser mujeres, no multíparas, y varones, obviamente. Tienen que tener diagnóstico de COVID,
constatado, lógicamente, ya sea por PCR o por un test serológico. Esto lo cambiamos porque al principio pedíamos una PCR positiva sí o sí, después en vista de que no se le pide a todos los pacientes, ni siquiera a los contactos, y algunos testeos masivos han arrojado posibles potenciales donantes que no sabían que habían tenido la enfermedad, incluimos el testeo serológico como utilidad para donar. Que sí que no tengan síntomas en los últimos 28 días previo a la donación y no tener ni antecedentes transfusionales, ni ingreso a terapia, ni ninguna otra intervención en los últimos 6 meses. Que el método de extracción de plasma sea por aféresis, y esto permite hasta 24 donaciones por año. A todas las unidades transfusionales, obviamente que se le hacen todos los testeos que se hace a cualquier unidad transfusional, y además, como diferencia de cualquier unidad de plasma, se titulan los anticuerpos anti-SARS-CoV-2. Esto es, cuando el donante llega, se evalúa, se le hace un test rápido, como por inmunocromatografía, como si fuera un test de embarazo, tiene anticuerpos, no tiene anticuerpos. Aquel que tiene anticuerpos, sí es incluido como donante y se lo conecta a la máquina de aféresis, se le extrae plasma y ese plasma va a ser el que se va a titular. A su vez, según el título de anticuerpos que tenga, va a servir para donación o no. ¿A quiénes tienen indicación de recibir plasma según el protocolo? A todo aquel que tenga obviamente confirmado por PCR la infección, que esté hospitalizado, que tenga una forma severa, esto es, que tenga disnea y taquipnea, más de 30 por minuto, que haya tenido progresión de infiltrados pulmonares más del 50% en 24 a 48 horas, que tenga una PAFI baja, menos de 300, que tenga hipoxemia, menos de 93 de saturación, y que tenga deterioro de la conciencia. O sea, estos no son todos, puede tener alguno de ellos. Y ahora la forma moderada, por tener alto y que tenga alto riesgo de progresión a enfermedad grave, también es una indicación. Cuando son aquellos pacientes que tienen formas leves o moderadas, que no requieren oxígeno necesariamente, pero que tienen infiltrado pulmonar o disnea, o sea, que tienen compromiso respiratorio, y pero que básicamente tienen mayor chance de irles mal. Esto es, que tengan más de 65 años, que tengan comorbilidad, las que todos conocen, hipertensión, EPOC, obesidad, enfermedad cardiovascular, inmunodeficiencias, cáncer, quimio, o que sean personal de salud. O sea, personal de salud, no importa la edad, o no importa si tiene comorbilidad, pero que sí tiene compromiso respiratorio, aunque sea leve, tiene indicación de recibir plasma, o puede recibir plasma si lo desea. Algunos parámetros de laboratorio también, elevación de dímero D, troponina, ferritina, reactantes de fase aguda, o linfopenia. Y en pediatría, estas son las indicaciones que salieron hace muy poquito, hace no más de 10 días, y que fueron subidas a la página del Ministerio esta semana, porque recomendaciones terapéuticas pediátricas no hay en el mundo, la verdad es que no hay casos descriptos, hay muy poquitos, y ahora sí, Johns Hopkins este último mes publicó recomendaciones pediátricas, pero son los únicos, y muy brevemente se dividen en 3 grupos: aquella enfermedad moderada, confirmada lógicamente, o sea que tenga neumonía sin signos de gravedad, pero que tenga factores de riesgo, que ahora los vamos a ver. El grupo 2 es una enfermedad grave, también obviamente confirmada, que tenga como gravedad cianosis, taquipnea, compromiso sistémico, deterioro sensorio, rechazo alimentario, etc. Ese es compromiso sistémico, y progresión de infiltrados. Tenga o no comorbilidad, ya con la gravedad es suficiente. O sea, es neumonía sin gravedad, pero con mucho riesgo de ir a enfermedad grave sin comorbilidad por sí misma, y el último grupo, que es de forma crítica, aquellos pacientes que tienen shock o fallo multiorgánico, o que requieren soporte ventilatorio, tengan o no comorbilidad. Ya esta gravedad implica poder recibir plasma. Los factores de riesgo en pediatría son un lactante menor de 3 meses, que tenga cardiopatía,
enfermedades respiratorias preexistentes. No las voy a leer todas porque esto están en la página, están en internet, cualquiera los puede bajar y leer y tener, etc. Inmunocomprometidos, enfermedades neuromusculares y diabetes insulino dependiente. ¿Quiénes están excluidos de recibir plasma? Los que tengan contraindicaciones claras a la transfusión por antecedentes de anafilaxia a otros productos sanguíneos, o que tengan imposibilidad de recibirlas porque no pueden recibir un volumen extra, los que tengan un sangrado intracraneal activo, o aquellos que tengan una isquemia de miocardio muy importante, o que no firmen el consentimiento informado por sí mismos, o bueno, o algún familiar, ¿no es cierto? Porque esto requiere del consentimiento. Nuestro consentimiento consta de dos partes, de un consentimiento para recibir plasma y de un consentimiento para utilización de los datos con fines de investigación. Que puede recibir plasma tranquilamente y puede no querer estar involucrado en un estudio de investigación. Que no firme ese ítem no quita que no puede recibir plasma. Solamente que sus datos, si bien son anónimos, no van a ser ni evaluados ni publicados en ningún lado. ¿Cómo lo administramos? En cuanto a la dosis, cada unidad de plasma va a tener 200-250 mililitros, una unidad de plasma en menores de 70 kilos, 2 idealmente si es una persona que pesa más de 70, en niños 10 mililitros kilo, hasta 20 kilos de peso. ¿Se puede repetir dentro de las 48-72 horas? Sí, se puede, si el médico de cabecera piensa que es necesario, lo puede solicitar y sí está contemplado, sobre todo en aquellos casos en que no, por ahí la recuperación no es la esperada, o el paciente por ahí ha tenido una mejoría parcial, pero recae, entonces uno supone que por ahí con otra unidad estaría mejor. A veces también evaluamos la cantidad de anticuerpos que tiene la unidad de plasma. No son todas iguales, no es un tratamiento, esto no es un comprimido hecho en una fábrica que uno sabe que son todos iguales. Cada unidad tiene sus características particulares según el donante que tocó, pero uno sí sabe qué características tiene. Se administra, bueno, 100-250 mililitros hora, según cada paciente, la tolerancia, y esto es para mostrarles. La primera transfusión fue el 15 de mayo, ya llevamos casi 3 meses. Ese es el sticker que tenemos en el grupo de las personas que tenemos. Siempre hay alguien más joven que se dedica a hacer stickers, y ese es el sticker que tenemos en el grupo. Lo puse porque la verdad que es tierno casi. La primera transfusión fue el 15 de mayo, y hasta ahora ya llevamos 1.200 pacientes transfundidos, hasta ayer, y 560 donantes. Yo no les dije, pero de cada uno, no sé si estaba, de cada donante sacamos 3 unidades de plasma. Entre 3 y plasma, pero la verdad es que son 3 la mayoría. Y un poco de qué es lo que vemos, qué es esto qué información nos arrojan nuestros donantes. En forma voluntaria, vieron que yo les dije que había 2 formas de recolectar donantes, por las listas de epidemiología y por una convocatoria abierta, voluntaria, solidaria. La voluntaria se lleva, la verdad que el primer puesto es el 86%, la dirigida prácticamente hay que llamar a 100 para que 14 digan que sí, y la verdad es que es muy difícil el paciente que aún no llama e incita a donar. Si no llamó es porque no tiene ganas, con lo cual, ya les digo, lo que más efecto tiene son estas donaciones voluntarias, que hacemos cada tanto promociones en Instagram, en la web, por distintas vías. Con algunos famosos por ahí tuvimos picos de mayor cantidad de llamados al Cucaiba, pero bueno, también hacen un trabajo enorme los servicios de hemoterapia de los hospitales, la verdad que decirlo, se desloman, porque a cada paciente
transfunden, no pueden donar, obviamente el paciente que recibe plasma no puede donar plasma, pero a sus familiares, al entorno, o a aquellos pacientes que no han recibido plasma y se van de alta, los citan y los nuclean, y ellos les sacan una muestra de sangre, testean si tienen anticuerpos o nos las mandan a nosotros, y después juntan un grupo grande de pacientes y nos lo mandan, con lo cual el trabajo de ellos es enorme y la verdad que glorioso. Donantes, fíjense que es un poquitito más alto en mujeres que hombres, es donantes efectivos. En llamadas de voluntariedad es muchísimo, es 70% mujeres que hombres. No sé, somos más valientes, tendemos más a cuidar al resto, no sé por qué, pero llama un 70%, terminan siendo efectivas menos, porque muchas son multíparas, así que no sirven. Siendo que al revés, invierte, el 70% de los que reciben el plasma son hombres, ¿no es cierto? Los lugares de donación, el 80% se dona en La Plata, se recolecta en La Plata, General Rodríguez 10%, Bahía Blanca 6%, el cruce Mar del Plata y el otro, no me acuerdo cuál es, 3 de febrero son el 2%. 3 de febrero es muy nuevito, abrió hace muy poco. Fíjense que los síntomas de los donantes, nosotros les hacemos una evaluación cuando llegan, es una ficha muy cortita, pero para ver qué perfil tienen, tuvieron una enfermedad leve el 69% de los que vienen a donar, 6% no tuvieron síntomas, fueron por screening, forma moderada 22% y forma severa un 3%. Esto es por dos cosas. Primero porque las que tuvieron forma severa tuvieron prácticas invasivas, con lo cual no pueden donar, seguramente estuvieron en terapia, estuvieron intubados, tuvieron vía central, o recibieron plasma o sangre, etcétera, no sirven. Y también está aquel severo que no pasó por todo eso, pero que no quiere saber más nada, no quiere ver una aguja, ni nada por el estilo, por un tiempo largo. Y de los pacientes que nos donan, a estos que yo les contaba, que en primera instancia evaluamos si tienen anticuerpos, detectamos que el 23% de estos que tienen diagnóstico confirmado de COVID, el 23% es negativo. Son positivos el 77%. Y esto, a su vez, fíjense que de los que nos donan 7 de cada 10 u 8 de cada 10 son útiles, pero a su vez, si ven en la tabla, en las barras de al lado, en la titulación de anticuerpos, en los plasmas que transfundimos, nosotros transfundimos, y este es otro dato, en aquellos plasmas que tienen una titulación de anticuerpos más de 1 en 400. Usamos el método COVIDAR, que es el de Andrea Gamarnik, del Instituto Leluar, que mide proteína anti-S, específicamente RBD, que es lo que yo les conté hoy, que tiene actividad neutralizante, porque correlaciona muy bien con los anticuerpos neutralizantes, que son los útiles en esto de ir a frenar la replicación viral, y en base a estudios que ella tiene y que se han descrito en otros trabajos, porque ellos sí han hecho neutralización, y nosotros en algunos plasmas muy puntuales también, vimos que la efectividad es mayor en aquellos plasmas que tienen más de 1 en 400. Con lo cual, en los que están por debajo no los podemos usar. Así que tenemos entre los porcentajes de negativos y los que son bajos, cerca de un 40% de los donantes que no nos sirven. Por eso fíjense qué importante que vayan muchos cientos de donantes, porque, bueno, de esto depende que de 100 podamos usar 60, o de 10, 6 por día. Esto en cuanto ya terminamos con donantes, ahora pasamos a transfusiones. Fíjense acá la evolución temporal de las transfusiones que se realizaron, cómo empezamos, el 20 de mayo habíamos hecho 3, al 27 de mayo 15, después a los 10, 15 días ya 70, eran 10 por día, 20, 30, subimos a 75, 110, 150, acá ya son semanales, 160, y hoy ya, esto es de el 29 de julio, 1160 transfusiones. La verdad es que esto tiene que ver con una mayor accesibilidad, mayor conocimiento de esta posibilidad,
mayor tranquilidad. Los médicos, a medida que lo van usando y ven que no tienen efectos adversos severos, bueno, se sienten más seguros y lo van usando. Esto es la curva de aprendizaje, ¿no?, de todo tratamiento, pero también el mayor número de pacientes. No es lo mismo la cantidad de infectados el 20 de mayo con lo que estamos viendo en estas últimas semanas. La provisión de plasma al sector público fue del 94% y solo 6% al privado. Recibieron un 74% de varones y un cuarto de mujeres, perdón. La edad media de los pacientes que recibieron son jóvenes, por lo menos para mí son jóvenes, entre 40 y 60 años, la mitad tiene entre 40 y 60. Fíjense que la mayoría de los reportes cuentan que los pacientes más graves y que tienen peor pronóstico son los ancianos, pero sin embargo en nuestra población el promedio de recepción de plasma son pacientes mucho más jóvenes. Hemos tenido pacientes pediátricos, ya llevamos 7 pacientes pediátricos transfundidos, con muy buena respuesta. La mayoría de los pacientes son del grupo 0, positivo. Peso entre 60 y 90 kilos, casi, mira, 70%. Obesos, muy obesos, y obesos mórbidos el otro 20%. El estado clínico de los pacientes al recibir el plasma, casi todos, como en casi todos los trabajos que yo les mostré, 98% con oxígeno. O sea que son pacientes casi todos del grupo 1, ya que están muy comprometidos. Pero aún más comprometidos están estos otros dos grupos de pacientes que estaban cursando al momento de recibir plasma, 14% sepsis y fallo multiorgánico 20%. Es muchísimo. Tienen como comorbilidad nuestros pacientes, que ya he sabido, obviamente, que cuanto más comorbilidad, peor pronóstico. 1/3 de ellos, una comorbilidad al menos, 2 comorbilidades el 18% y 3 comorbilidades el 10%, y siguen así. O sea que hay hasta un 2% que tienen 5 comorbilidades a la vez. Fue en nuestro grupo, acá en la provincia de Buenos Aires, la obesidad del 31%, y es que tiene que ver un poco con la malnutrición y la pobreza seguramente, por lo menos es lo que yo creo. La hipertensión arterial, el 29%, y le sigue diabetes en un 20%. Esos son los 3 más importantes. Fíjense acá, es más de lo mismo, pero por ahí es un poquito más claro. Obesidad en primer lugar, sigue hipertensión, ahora como tercer grupo, juntas hipertensión y obesidad. Obesidad y diabetes también en cuarto lugar, diabetes sola en quinto, y así se van sumando, hipertensión y diabetes, cardiovascular, EPOC, juntas, diabetes, EPOC, obesidad, hipertensión. Bueno, fíjense con obesidad, que es algo totalmente prevenible, que es el factor de riesgo que está más asociado a muerte. Y acá, en cuanto a evolución, vimos una evolución. Esto es todo descriptivo, el trabajo que sí está macheado, está siendo ahora llevado a cabo, con esto que yo les digo, sí lo llevamos a cabo controlado con grupo preplasma, pero nos dio una diferencia enorme tan enorme, que primero nos puso contentos y después nos hizo dudar un poco, porque es tan grande la diferencia entre aquellos que no recibieron plasma antes del 15 de mayo con los que sí lo recibieron después del 15 de mayo en cuanto a sobrevida, que decidimos hacerlo a partir del 15 de mayo con los que usaron plasma y pacientes en la misma contemporáneos sin plasma, para ver si influía demasiado o no, como les dije hoy, los tratamientos diferentes previos y la falta de conocimiento de esta enfermedad previamente, falta de insumos a las terapias, bueno, a ver si hay otros factores que estaban ahí un poco opacando o mezclando o llevando alguna dificultad en interpretación de los resultados. Pero bueno, como evolución favorable en pacientes que recibieron plasma, fíjense que fue del 81% de aquellos que lo reciben en piso. Favorable, en este caso, los que están en piso, es evolución favorable considerada como favorable la alta.
81% se fue de alta. Otros pueden haber pasado a UTI o pueden haber fallecido. No es lo más común que en piso fallezcan, pero puede pasar. El 71% de los que estaban en UTI tuvieron una evolución favorable, es muy alto, evolución favorable considerada en su mayoría como pase a piso, muy poquitos les dieron el alta desde UTI, tuvieron evolución favorable los que estuvieron en UTI y ventilación mecánica el 39%, esto es medido como pase a piso, lo mismo, y 27% de los que tuvieron sepsis con ventilación mecánica estando en UTI. Y acá en la evolución según la comorbilidad, fíjense, muy cortito porque me parece que ya estoy, pero estas de las últimas diapos, sin comorbilidad, lógicamente, aquellos que no tenían ningún factor de riesgo, se les dio el alta mucho más que aquellos que no, el 50%, esto es medido a los 14 días del primer plasma, en los que estaban en piso tenían el 80% comorbilidad, y en UTI 40% dos comorbilidades y una comorbilidad del 30%, o sea el 70% con comorbilidad, y fíjense que los que fallecieron, el 56% y el 19% tenían una o más comorbilidades. Y la evolución según la edad, más de lo mismo de lo que vemos en todos los trabajos, peor pronóstico los más añosos, 58 años de edad promedio aquellos que fallecieron, 52 años los que estaban en UTI, en piso una edad promedio 48, y los que se fueron de alta 42%, los que estaban de alta a los 14 días. En evolución lo que vimos es que no observamos beneficio en el grupo de pacientes que tenían falla multiorgánica o shock séptico cuando recibían el plasma. En ese grupo no hubo ninguna diferencia en cuanto a la evolución. O sea que uno está llegando tarde, ahí en esa fase de síndrome inflamatorio, el plasma no tiene mucho que hacer. Se constató, sí, disminución de la mortalidad y en forma realmente bastante importante en aquellos pacientes que lo recibieron estando en piso o en terapia, pero que no eran tan graves aún aquellos que recibían oxígeno. Como conclusión, para terminar, más de lo que recalqué en toda la presentación, no es. Pero como resumen, es el uso de plasma de convalecientes fue usado con éxito, tanto como profilaxis como tratamiento en otras pandemias. Esto se vuelve a ver lo mismo que se vio antes. Es un tratamiento seguro, la verdad es que no tiene efectos adversos, reduce la carga viral, eso es su efecto. Cuanto antes mejor, y cuanto más cantidad de títulos también mejor. El uso en formas moderadas y leves en pacientes con alto riesgo es como la indicación ideal, y no tiene contraindicación ni ningún problema en la administración si tienen otros tratamientos concomitantes. La verdad es que son tolerados, todos los pacientes que han sido reportados, y los nuestros lo mismo, tienen la variedad más grande que se imaginen de tratamientos, porque algunos han recibido lopinavir, remdesivir, bueno, hay un trabajo con remdesivir, pero que no usa plasma, acá en la provincia de Buenos Aires, hidroxicloroquina, citromicina, antibióticos, corticoides a dosis de lo más diferente, con lo cual, y el plasma no ha interferido en ninguno de ellos, por lo menos por ahora. Así que, bueno, agradecer a ustedes por la paciencia, escuchamos webinars todo el tiempo, tenemos Zoom de toda clase, es día de semana, es tarde, y sé que todos trabajamos durante el día, así que agradecer que estén ahí todavía, pero más que nada agradecer al equipo que está trabajando, la verdad, las 24 horas con esto. Yo, como les contaba, estoy 24 horas recibiendo pedidos de plasma y consultando pacientes para ver si son pasibles o no, así como yo, hay mucha otra gente haciendo lo mismo, técnicos de hemoterapia, hemoterapistas trabajando sin parar, bioquímicos analizando las muestras, choferes llevando y trayendo desde pacientes y plasma, y sobre todo agradecer en primer lugar, la verdad es que más que nada, a
los donantes de plasma que han tenido la enfermedad y van a donar en pos de ayudar a otro, porque esto no es más que un acto solidario, es algo totalmente gratuito que hace que se empodere aquel que sufrió la enfermedad, que hasta hace muy poco era castigado, discriminado realmente, por haber tenido COVID, y hoy pasa a ser, para mí, un héroe, la verdad es esa, pasa a salvar otra vida, así que pedimos a todos aquellos que hayan tenido la enfermedad, que conozcan gente que la ha padecido, que se acerquen a donar, porque bueno, ayuda y mucho, por lo menos por ahora, hasta que no tengamos vacuna u otro tratamiento específico, contamos con esto. Así que esto es todo. Muchas gracias. Gracias, Lore. En primer lugar, ¿cuál es tu experiencia o tu opinión en niños que tienen síndrome inflamatorio multisistémico? ¿Bien? ¿Escuchas bien, Lore? Te escucho muy cortado, Mari. Experiencia en pacientes pediátricos con síndrome multisistémico. ¿Es eso? Síndrome inflamatorio multisistémico, teniendo en cuenta que es una enfermedad postinfecciosa y que quizás pueden haber desarrollado anticuerpos no neutralizantes. Mira, yo no indicaría plasma en esos pacientes. Realmente me parece que ahí tiene que ver, tiene mucho más efecto realmente el tratamiento inmunomodulador que el plasma. El plasma no estaría indicado. El plasma es para estadios previos. No sé, los reumatólogos, los especialistas son ustedes, pero a mí me parece que tiene mucho más efectividad acá la gamma-globulina y el corticoide, a la gamma-globulina, dosis inmunomoduladoras, lógicamente, que ni hablar, posiblemente, ojalá tuviéramos biológicos, ¿no?, para usar como uno quisiera, pero no, plasma no. Bien, bien, estaría indicado en las primeras etapas, digamos. Sí. ¿Se hace de rutina medición de carga viral en estos pacientes previo al pasaje de plasma? No, la verdad es que no. Piensen ustedes que tenemos un universo de hospitales enormes, no todos tienen el mismo recurso disponible, no se les pide a todos lo mismo. Digamos, no podemos nosotros pedirle ni siquiera para hacer el seguimiento lo mismo. Hay hospitales que no tienen dímero D, hay otros que no tienen ferritina, no por eso es criterio de no entrar en este protocolo. El que tiene, y el que no, se le da igual, pero no todos tienen esto que les digo, carga viral menos que menos. ¿Cuál es tu opinión, Lori, sobre el plasma convalecientes versus el suero equino hiperinmune? ¿Y cuál es la diferencia de eficacia y de seguridad entre uno y otro? No puedo hablar de suero hiperinmune porque están en etapa todavía, están en fase 3, no sabemos nada. Se está usando pero en investigación. Debería funcionar muy bien, esto desde la teoría. Tiene muy poca, es muy concentrado y tiene una muy alta carga de anticuerpos, lo cual debería funcionar muy bien. Pero no podemos hablar todavía de resultados, ni menos de compararlos, porque la verdad es que no hay resultados. Se está ensayando en Capital, es un ensayo que está en Capital, y en provincia en 2 centros, en Cuenca Alta y en La Plata en un instituto privado. Con respecto a los donantes, Lore, ahora que se confirman los casos por nexo epidemiológico y que no va a haber hisopados o PCR para pacientes que tengan síntomas si han estado, digamos, en contacto con un paciente COVID positivo, ese paciente, ¿cómo se manejaría, digamos, como potencial donante? A ver, creo, para mí, ahí la disyuntiva mayor es como potencial paciente, más que donante. Porque ahora la verdad, sí, para los dos, tanto donante como paciente, como receptor, es un problema no tener el diagnóstico confirmado.
¿no es cierto? Ahora, hay mucha gente que sí se lo hace igual o que entra en protocolos, ya sea en los muchos trabajos hoy que están incorporando empleados, hacen screening semanales o quincenales, y ahí se detectan muchos, y muchos pacientes que tienen síntomas, ya sean familiares o no, también se testean. Ahora, el problema mayor ahora que vamos a revisar esa indicación es en el receptor, porque nos ha pasado de pacientes que por nexo no se hisopan, pero tienen síntomas y son convivientes, y nuestro protocolo indica que tienen que tener diagnóstico confirmado, porque si no cualquier insuficiencia respiratoria, cualquier neumonía, sería posible de recibir plasma. Y es un recurso, todos saben, que es un recurso finito, no. Entonces, si a todo paciente con neumonía e hipertensión le vamos a pasar plasma, nos vamos a quedar sin plasma para aquel que realmente tenga COVID. Así que, bueno, a ese paciente que tenga síntomas y que empiece con alguno de los síntomas que entraría en protocolo, se le va a hacer rápidamente y de emergencia el diagnóstico. Bien. Va a tener prioridad para hacerse el diagnóstico. Y en el caso de que se haya cursado una enfermedad leve, se haya tomado como positivo por nexo epidemiológico y quiera voluntariamente donar, digamos, se tendría que hacer anticuerpos como para ver si realmente tuvo anticuerpos para constatar, porque ese paciente leve, que además probablemente que no tuvo síntomas o que tuvo algún síntoma muy leve, probablemente ni siquiera tenga anticuerpos. Puede tener anticuerpos, pero no son detectables con los métodos que conocemos hoy por hoy. Y no son útiles, no nos sirven a nosotros o a nosotros o al grupo, a cualquier grupo, para que sea donante. Tiene que tener un título X mínimo. Bien. Y otra pregunta con respecto a donantes es ¿por qué no pueden ser donantes las multíparas? Bueno, porque tienen anticuerpos anti-HLA, con lo cual generaría reacciones transfusionales gravísimas. Tienen anti-HLA contra los distintos productos de la gestación, ¿no es cierto? Van generando anticuerpos, con lo cual generan anticuerpos que después generan una reacción que no se la recomiendo a nadie. Así que evitamos las multíparas. Bien. Empezamos con nulíparas y la verdad es que fuimos ampliando un poco y con aquellas mujeres que tienen un embarazo o dos no hemos visto ningún efecto tampoco. Bien. Y última, respecto a donantes, ¿cuántas veces puede ser donante una persona? Un paciente. En el año 24 veces. Bien. O sea, 2 por mes. Se puede sacar, se puede donar a las 48 horas de haber donado la primera vez. Digamos, vos donás hoy, pasado mañana podés volver a donar. Tratamos que pase un poquito más de tiempo, porque además si no, no vuelven más, pobres. Tratamos que pasen una semana, 2 semanas, pero ya se van con la fecha de la siguiente donación, porque el que va a donar, una vez que dona y ve que es una pavada, te dice, ay, quiero volver a donar. Es nada, 1 hora. Además los miman, los tratan bien, les regalan cosas, juguito, el tapaboca. Entonces realmente dicen, bueno, ¿cuándo vuelvo? Saben que están haciendo bien. Muchos hasta salen en la tele porque lo filman y demás. Entonces ya se van con fecha de vuelta, los tenemos redonando todo el tiempo. Pero sí, no más de 2 veces por mes. Con respecto al paciente que recibe, ¿tenés alguna experiencia en el caso de inmunosuprimidos por algunas enfermedades autoinmunes que hayan recibido plasma? Sí. Inmunosuprimidos por quimio, por ejemplo. Con quimio hemos tratado varios. Pacientes con enfermedades reumatológicas en tratamiento con biológicos también, no muchos, pero hemos indicado en 2 o 3, no tienen una contraindicación mayor que una transfusión de cualquier otro tipo. Bien. Es una transfusión cualquiera, nada más que es como indicarle plasma o glóbulos rojos, nada más que en este caso, además como bonus track tiene anticuerpos COVID. Bien, y la respuesta es positiva, digamos. Sí. Positiva. Sí, totalmente, ningún problema, sí. Y teniendo en cuenta, Lore, que es seguro y es eficaz, ¿no se hace de primera línea por falta de donantes, es decir, por falta de plasma? Primera línea, no sé si lo preguntan como preventivo o si lo preguntan como... Paciente leve. Bueno, lo que pasa que leve.
sabemos que esta es una enfermedad en la que el 80% de los casos va a desarrollar una enfermedad leve, con lo cual habría que tratar a los 5.000 por ahí pacientes por día que se están diagnosticando en la provincia de Buenos Aires. Sería una locura, de los cuales por ahí 4.000 no van a ni enterarse que lo tienen, o no van a tener dolor de garganta y un piquito de fiebre y nada más. Sería por ahí desperdiciar un recurso que es, como yo les dije, finito, depende de la voluntariedad del donante, y entonces usarlo para todo el mundo por las dudas no tiene mucho sentido. Porque, la pregunta es un ENUTI, Lore. ¿es ENUTI? Sí. Ah, la bueno, hice bueno. yo la pregunta. Bueno, ENUTI, sí. Primera bueno, línea bien. ENUTI, digo. Sí, se puede, sí. Yo soy... Pero ¿por qué no se hace si es eficaz, seguro y barato, digamos? Porque no lo piden, ¿Por qué no se hace sé. todo? No sé, el que lo pide ENUTI lo tiene. Esto es así, lo pedís, lo tenés. Me lo pedís a mí, lo tenés. Te puedo asegurar, es criterio, paciente que ingresa, en realidad tendría que ser previo a UTI. Tendría que ser en aquel paciente que está en piso, que está con máscara, que está con reservorio, y para que no llegue a UTI, para que no se te llene tu terapia, que es lo que nadie quiere, porque uno supone que en algún momento no se va a dar abasto, ojalá que no, pero que no nos pase lo que pasó en otros países, pero la idea es frenar la progresión de esa enfermedad de forma moderada y no llegar a la grave. Si está en UTI y todavía no es un paciente, si lleva 10 días de ventilado, 20 días de enfermedad, o está chocado, o tiene fallo ese paciente ya no, el plasma no es magia, tampoco le va a hacer nada, pero si es un paciente que recién ventilaste y que tiene 10 días de enfermedad, seguramente le va a hacer muy bien, sí. Bueno, creo que estamos en tiempo. Lore, te vuelvo a agradecer a vos y a todo tu equipo por el trabajo que están haciendo en nombre de todos, y le doy lugar a la doctora Paz. Bueno, te Sí. felicito, Lorena, por el trabajo. Realmente es un trabajo en equipo y con muy, muy buenos resultados. Acá la veo Cecilia Girarbosch, que está, Bien. por ahí se puede aparecer, saludar. Es la que titula los anticuerpos, y la verdad que ellas y Sandra González, que son bioquímicas de nuestro hospital, ahí está, apareció Ceci, perdón, Ceci. No me mates mañana, sí me vas a matar. Pero no, realmente, ya que hay alguien del equipo que está trabajando 20.000 horas por día, que se sumó enseguida que propusimos que hicieran esto, es una muestra de las ganas y de la garra que tiene. Somos un equipo que la verdad no nos conocíamos ninguno, ni Pancho Leones, ni que es el director de Cucaiba, ni a Juan Serriera, que es el director de hospitales, que yo tampoco lo conocía, ni a Nore Echenique, ni la gente que está en hemoterapia. Yo la verdad es que empezamos a juntarnos por interés y por ganas de hacer algo, y ahora somos un equipo enorme que nos juntamos todo el tiempo, vivimos de Zoom en Zoom y de reunión en reunión, y la verdad es que es muy gratificante, sí. Bueno, ojalá que ya un poco tendríamos que estar cerrando, y gracias a todos por estar hasta este momento. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Zoom. Bueno, muchas gracias. Adiós. Gracias, María, por acompañarnos. Muchas gracias. Adiós. Bueno, muy bien. Felicitaciones a todos. La verdad que muy lindo, ¿no? Sí, ¿Se le muy pueden interesante. pasar las preguntas, María? Las preguntas que quedaron se les puede pasar a Lorena, si querés. Sí, pasa que eran muchísimas y en virtud del Sí, tiempo... me imagino. Avisarle que queda grabada la charla también en la página de la SAR, ¿sabes? Por si la quiere compartir. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, César. Felicitaciones. Chao. Chao, muchas Nos gracias. vemos. Gracias, Chao, nos Ron. vemos.